Esta noche, mis hermanos, vamos a hablar de la oración. Hay temas en la Escritura que tenemos que recordarlos, si es posible, cada vez que nos reunimos, aunque sea de manera breve, porque son vitales para nosotros y uno de ellos es la oración. Además que los jueves hemos considerado prudente que sea la reunión en la que oramos por las necesidades, oramos por diferentes cosas, diferentes propósitos. Y les digo que la oración es una práctica que debemos considerar y es sumamente importante para el pueblo cristiano. Y yo les invito a que hagamos una oración antes de iniciar con el tema. Le pido que cierre sus ojos y que me acompañe a orar. Cierre sus ojos y ahí en la intimidad hable con el Señor. Dígale a qué hemos venido, a qué ha venido usted, el propósito. Gracias Dios, gracias Señor Jesucristo por esta noche, Señor. Te hemos adorado, te hemos exaltado, Señor, y como decía el canto, es un privilegio, Señor, estar en tu presencia, escuchar tu dulce voz. Es un privilegio, Señor, que tú nos hables por medio de tu palabra, Señor. Es un privilegio, Señor, considerarnos tus hijos, parte de tu pueblo, Señor. Y aquí estamos como pueblo, como iglesia, reunidos con propósitos y queremos hablar contigo en esta noche, Padre. Bendícenos con tu presencia, haz milagros, derrama tu bendición en nosotros, en nuestros hermanos que están en otra ciudad, en otro lugar, pero que también tienen la misma necesidad que nosotros, Padre, necesidad de ti. Gracias por esta noche, Señor. Amén. Bien, pues les decía que vamos a tocar el tema de la oración. Y fíjese que al inicio de la creación no era necesario orar. Dice Génesis 1, 2 y 3, ahí nos narra cómo era la relación de Dios con el hombre, con Adán y Eva. Ellos no necesitaban cerrar los ojos y orar como nosotros. Ellos tenían un privilegio aún mayor, que ellos podían tener relación con Dios de manera física, de manera presencial. La Biblia ahí nos dice que el Señor se paseaba por el huerto y en ese huerto habitaba Adán y Eva. La relación era estrecha, la relación era de intimidad. Dios les amaba, les conocía y ellos a su vez. Yo no sé, la Biblia no dice cuántos años vivieron así, pero fueron muchos años de tener esa relación. Pero siempre hay un pero que viene a echar a perder todo el asunto, ¿verdad? Lo que está bien. Cuando ellos cometen pecado, cuando ellos desobedecen a Dios, en ese momento es cuando ellos son apartados y pierden esa relación tan hermosa que tenían. Ese día que ellos pecaron, fueron echados del huerto, fueron echados de la presencia de Dios. Y a partir de ahí su vida comenzó a ser muy diferente. ¿Y cuándo fue que entonces empezaron a orar? ¿Cuándo fue que el hombre comenzó a tener esta práctica, a buscar esta práctica, una manera de comunicarse con Dios? En Génesis 4, versículo 26 nos dice, nos habla cómo Adán tuvo hijos, Adán y Eva tuvieron hijos. Y uno de esos hijos fue Set. Y dice, Set fue el último de los hijos de Adán. Y dice que a Set también le nació un hijo. Y llamó su nombre Enos. Entonces dice, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Fíjese, ellos
pidieron un hijo. Ellos tenían la necesidad de multiplicarse y ellos querían tener familia. Pero ellos empezaron a ver que si ellos invocaban el nombre del Señor, entonces lo que ellos querían, lo que ellos necesitaban, era hecho. Esta acción de invocar el nombre del Señor no es otra cosa que orar, ¿sí? De buscar el favor de Dios. Y la invocación a Dios tenía propósitos. La gran mayoría de las personas recurren a la oración cuando quieren ser escuchados por Dios. Cuando nosotros queremos algo de Dios, un favor, darle gracias, cualquier situación, un plan, queremos ponerlo en las manos de Dios, entonces oramos. Y nosotros recurrimos a Dios buscando que Dios escuche nuestra voz, nuestras peticiones. Muchas de estas momentos de buscar a Dios, en la mayoría de las personas están motivadas por un interés, por una necesidad, buscando un favor, buscando dirección. Pero hay muy pocas personas que buscan a Dios con un motivo diferente a querer algo de Dios. Muy pocas personas deciden buscar a Dios con el propósito de adorarlo, solamente de adorarlo. Muy pocas personas buscan a Dios para darle gracias, Si usted recuerda lo que usted ora en sus oraciones, las oraciones de la mayoría de las personas están cargadas de peticiones y son pocos los aspectos de gratitud o de adoración. El texto que acabamos de leer dice que después que le nació otro hijo a Set, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Es que se dieron cuenta que si invocaban el nombre de Jehová, iban a ser escuchados y el Señor respondía. Entonces, esto no es diferente de lo que nosotros hacemos, porque nosotros creemos que Dios va a contestar nuestra oración o nuestras peticiones y nosotros vamos a pedirle. ¿Por qué invocaban el nombre del Señor? Los hombres se dieron cuenta que Dios había hecho promesas. Y en base a esas promesas era que los hombres empezaron a recordarle a Dios sus promesas, porque veían que Dios era fiel para cumplir sus promesas. Todas las promesas que Dios hizo en la antigüedad, cada una de ellas fueron contestadas, porque Dios es fiel. Dios es fiel a sus promesas, Dios es fiel a su palabra. Entonces el pueblo de Dios empezó a clamar a Dios, a invocar el nombre de Dios, y lo hacían recordándole sus promesas. Cada uno de ellos, hay hombres en la Biblia, por ejemplo Moisés, que llevó al pueblo de Dios en el desierto. Cuando se vio en dificultades, le recordó lo que Dios le había prometido. Dios le había prometido que iba a estar con él. Dios le había prometido que no lo iba a dejar. Dios le había prometido que siempre estaría al cuidado de su pueblo. Entonces, cuando se veía en dificultades, Moisés invocaba el nombre del Señor y le decía: Señor, es que tú me prometiste. Le hacían referencia a la necesidad en la cual estaba. Estos grandes hombres de la Biblia, podemos recordar a Abraham, podemos recordar a David, que muchas veces, mira, hay cantidad de salmos donde David
está en la presencia de Dios, está clamando a Dios, está en dificultades, está con alguna circunstancia y le recuerda: Señor, tú prometiste, siempre es tú prometiste. En 2 de Samuel, capítulo 22, podemos leer una de esas ocasiones en que David está invocando el nombre del Señor. En 2 de Samuel 22:4 dice, fíjese la confianza con la cual David se hinca o busca un lugar para estar ahí en lo secreto y hacer oración y invoca el nombre del Señor. Dice: invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Él tenía una confianza de que si invocaba el nombre del Señor, pues él iba a ser salvo. David recordó que invocando el nombre del Señor, el Señor vendría en su auxilio y lo salvaría. Cuando el Señor Jesucristo estuvo en la tierra en forma de hombre, Él también prometió. Fíjese, estábamos hablando hace unos momentos del Antiguo Testamento, las promesas de Jehová. Pero viene Jesucristo y empieza a evangelizar, y Él también hace promesas. Jesucristo prometió responder, prometió escuchar las peticiones de cada quien y responder cada una de esas peticiones. Una ocasión estaba enseñándoles a sus discípulos y les dice: todo lo que pidas en mi nombre, yo lo haré. Es una promesa con una garantía de que Jesucristo lo iba a cumplir. Todo lo que pidas en mi nombre, dice, yo lo haré. Y Jesús no iba a empeñar su palabra si no tuviera la garantía, si no supiera que Él puede responder todas las peticiones que le hicieran. De manera que el pueblo aprendió que la base de toda oración está fundamentada en las promesas de Dios. Las promesas que en el Antiguo Testamento Jehová le hizo a los hombres que dirigían al pueblo, los reyes, los profetas. Pero en el Nuevo Testamento Jesucristo hace una promesa a todos. Ya no solamente es al pueblo de Dios, sino ahora es a todos. Pero estas promesas que Jesucristo hizo cuando invocamos su nombre, cuando la invocación es similar a oración. Cuando nosotros oramos, estamos invocando el nombre del Señor. Y bueno, yo le digo, la gran mayoría de nuestras peticiones, de nuestra oración, está cargada de peticiones. Porque sabemos nos han dicho que todo lo que pidamos, que si vamos con Dios, Él nos va a escuchar, Él nos va a responder. Las promesas de Jesucristo tienen una gran validez, la misma validez que tuvo en el Antiguo Testamento las promesas hechas por Dios. Dios prometió a su pueblo que lo iba a sacar de la esclavitud y abrió el mar para cumplir su promesa. Dios prometió que los iba a traer en el desierto y lo cumplió. Les dio alimento, les dio agua durante 40 años. Y si usted ha leído lo que sucedió en ese peregrinar, usted se puede dar cuenta de todas las grandes maravillas que Dios hizo cumpliendo su promesa. Sus palabras tienen garantía de que van a ser tal como Él lo dijo, como Él lo prometió. Y Jesucristo hace lo mismo.
Ahora en el Nuevo Testamento, las promesas del Señor Jesucristo cuentan con la garantía del Padre. Están no solamente lo que dijo Jesucristo, sino lo que dijo Él y lo que tiene el respaldo de su Padre. El Padre es el fiador de su Hijo. ¿Usted sabe lo que es un fiador? Un fiador es aquel que, si el que hizo el compromiso no cumple, el fiador sí cumple. Entonces, aquí en las promesas de Jesucristo tienen dos fundamentos de que usted puede confiar en que va a ser una realidad. Primero, la palabra del Señor Jesús, que está respaldada por la palabra de Jehová. En Juan 14:12, ahí viene y le voy a comprobar lo que yo le estoy diciendo. Dice versículo 12, 14:12, dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Mire, aquí hay unas palabras que son una garantía de lo que va a suceder. Cuando dice de cierto os digo, en ese tiempo ese énfasis doble de decir de cierto es para que usted se dé cuenta que lo que va a escuchar tiene una gran validez. Y dice: el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará. Por una cosa, dice, porque crees en mí. Dice, porque yo voy al Padre. Y aquí viene lo que yo le estaba diciendo, la garantía del Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Ahí están los dos obrando. Lo que pidas al Padre. La garantía de que le pidas a Jesucristo tiene la garantía de que el Padre está respaldando esas promesas que Él hizo. ¿Y por qué? Dice: para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. El Señor Jesús les está haciendo estas promesas a los apóstoles, a sus apóstoles. Por eso les dice en relación a que las obras que ustedes han visto que yo hago, ustedes también las pueden hacer, porque ellos estaban aprendiendo a ser unos discípulos y ellos iban a continuar con la obra que el Señor Jesucristo estaba iniciando. Profetizar, evangelizar, orar por los enfermos, todo eso ellos lo iban a hacer, lo iban a continuar. Entonces Él les dice: todo lo que han visto que yo hago, ustedes lo van a hacer, y aún mayores. Y Él les está enseñando, dice: y todo lo que pidas al Padre en mi nombre, yo lo haré. El Señor Jesucristo, en su paso por esta tierra, habló de muchas cosas, pero Él hizo un énfasis acerca de la oración. Jesucristo les enseñó a orar, ya que la oración, mis hermanos, es la única manera en la cual nosotros podemos hablar con Dios. En ese tiempo, cuando Jesucristo estaba con sus apóstoles, bueno, era fácil que ellos tenían alguna duda y iban con Él y le preguntaban. Tenían una necesidad, iban con Él y pedían. Querían interceder por alguien, iban con el Señor, porque ahí estaba el Señor estaba con ellos. Pero una de las cosas que Él les enseñó fue: yo me voy, y cuando yo me vaya, la única manera que ustedes van a tener para comunicarse conmigo es por medio de la oración. Y los discípulos empezaron a entender esto, y llegó un momento en que le dijeron: Señor,
enséñanos a orar porque no sabemos. Enséñanos. En algún momento yo también hice la misma petición al Señor. Yo también le dije: Señor, enséñame a orar porque no sé orar. Venía de una enseñanza de que tenía que repetir muchas veces lo mismo. Y eso no me llenaba. Muchas veces yo en esa repetición no le estaba diciendo verdaderamente mis necesidades. Y yo le dije: Señor, enséñame a orar. Lo mismo que le dijeron los apóstoles, porque yo no sé. También me pareció como que no estaba bien el hecho de que iba a orar y siempre le pedía lo mismo. Siempre era una pedidera. Y yo estoy hablando de mí, no de usted. Yo estoy hablando de mi caso. Y también le dije: Señor, ¿cómo es esto? También debo de hacerlo de otra manera. Y luego tenía una gran lucha porque siempre que estaba orando venían pensamientos y estaba ahí, y luego al rato mi mente estaba en otra cosa. Y luego ya después, cuando yo iba a orar o estaba orando, ahí tenía mi teléfono celular y timbraba y lo veía. Ya me sacaba de la presencia de Dios. Tenemos que darle una importancia al hecho de orar. La oración para el cristiano es sumamente importante. El Señor Jesús enseñó a sus discípulos a orar. Pero más allá de que aprendieran a orar, lo que yo quiero enfatizar es la situación, la confianza y la seguridad que Jesús plasmó en sus palabras. Porque cada una de sus promesas tiene la garantía de cumplimiento. La garantía de cumplimiento. Hace unos años, 2 años o 3 años, yo compré un iPad, y cuando me lo vendieron me dijeron: ¿quiere comprar el seguro de desperfectos? Y yo le dije: sí. Y me lo compraron y me lo cobraron, porque yo tuve el temor de que si se me caía y se rompe, luego sale más caro, y dije: pues por un descuido mejor lo compro. Y pasó el tiempo, yo nunca me acordé, mire, la verdad, ni en el mundo lo tenía, y se me cayó. Un día se le cayó a mi nieto, y la pantalla se fue fea. Entonces yo fui ahí a la tienda, llegué y le dije: oiga, ¿me puede revisar este aparato? Lo revisó y me dijo: no tiene reparación, tenemos que cambiarlo. Y yo le dije: ¿y cuánto cuesta el cambio? Y luego me dijo: permítame, y se metió ahí, me tardó, y yo ya estaba hasta desesperado. Yo dije: ¿tanto tiempo para que me digan cuánto cuesta el cambio? Y luego me dice: cuesta 700 pesos. Yo le dije: pero ¿cómo? 700 pesos. ¿Va a cambiar la pantalla? Me dijo: no, le vamos a dar otro. Y yo le dije: oye, ¿pero por qué me va a dar otro? Dice: es que tiene garantía. Tiene garantía. Y yo le dije: ¿y de dónde salió la garantía? Me dijo: usted la pagó. Y yo no me acordaba. Y dije: gloria a Dios por las garantías. Pero así, porque llegué y se la cambio por una nueva. Y cuando me dijo que fuera, yo fui y le dije: oiga, ¿ya llegó? Me dijo: sí. Le dije: ¿cuánto es? 700. Se los pagué y me fui. Y dije: por si se equivocan, ya me fui. La garantía. Usted, yo sé que entiende perfectamente esto de las garantías. La garantía es la confianza de que usted va a recibir lo que le prometió el vendedor.
en el caso de una venta. Pero en el mundo espiritual, nosotros tenemos la garantía, la confianza, el aval de Dios de que las promesas del Señor Jesús se van a cumplir, porque mire, si hay algo que no falla y que pudiéramos decir cualquier marca de auto o de cualquier marca de refrigerador o de lo que sea, puede fallar, pero el único que no va a fallar nunca es el Señor Jesús. En Mateo 7 encontramos una promesa, unas promesas hechas por el Señor Jesucristo que están avaladas y tienen el sello del cumplimiento. En Mateo 7, versículo 7. Ahí dice así: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Esta fracción, esta enseñanza del Señor Jesús, Él cuando está hablando de esto, Él se está comprometiendo de una manera que para nosotros pudiéramos pensar, ¿de veras? Pero no nos debe de quedar duda, porque es Dios, es Jesús, es el mismo Dios el que está prometiendo esto. 3 invitaciones nos hace el Señor Jesús. Aquí encontramos 3 invitaciones que hace el Señor Jesús. Dice así: pedid, y luego dice buscad, y luego dice llamad. 3 invitaciones. Esta es una invitación del Señor. Nos invita a ir a pedir, nos invita a ir a buscar, a buscarlo, nos invita a llamarlo. Él nos está invitando. Y estas invitaciones están seguidas de la respuesta. Hay una respuesta que está ahí, es una acción, es un imperativo. Pedid y se os dará. Ahí está la respuesta inmediata. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Cada una de las invitaciones del Señor Jesús están respaldadas por su palabra. Están respaldadas por una acción. Están respaldadas porque vas a encontrar lo que estás clamando. Si estás pidiendo algo, a cada una de estas hay una afirmación, hay un verbo, hay un imperativo. Si tú lees, dice: el que pide se os abrirá, el que pide se os dará, el que busca hallará, y el que pide y el que toca se le abrirá. Cada una de estas invitaciones que el Señor nos hace tiene un cumplimiento, tiene una acción. Esto nos da la seguridad que si cada una nosotros hacemos o tomamos esta invitación, cada una de estas invitaciones, cuando nosotros la necesitamos, cada una de ellas, y nos presentamos delante de Él, seremos escuchados. El asunto es, Él te hace la invitación, pero ¿dónde vas a ir? ¿Dónde vas a presentarte a hacer ese reclamo? Moisés
buscó un lugar y ahí clamó y le dijo: Señor, tú me prometiste. Cada uno de ellos, Sansón le dijo: Señor, tú me prometiste. David, el que más me impresiona es David, porque él se metía en la intimidad, él iba en la madrugada, él buscaba a Dios, y él, aparte de ir y presentarse y pedir, él adoraba al Señor, él lo invocaba, él tenía momentos de gratitud, pero él tocaba la puerta, le decía: aquí estoy, Señor. En el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, los hombres no podían ir directamente con el Señor. Eran unos pocos los que tenían ese privilegio. David tenía ese privilegio por ser el rey. Los profetas, Samuel, Isaías, Jeremías, todos ellos tenían el privilegio de ir delante de Dios y clamar a Él, invocarlo. Pero el resto de la población lo que tenía era que ir con el sumo sacerdote, y el sumo sacerdote entraba a la presencia de Dios y llevaba la petición de usted, la petición del pueblo. En el Nuevo Testamento, en esta época que a nosotros nos tocó vivir, el acceso es directo. Nosotros tenemos ese privilegio de estar en su presencia. Hace rato cantábamos: es un privilegio estar en tu presencia. En verdad, mis hermanos, es un privilegio estar en la presencia de Dios, buscarlo. Nosotros tenemos el privilegio que nos dio Jesucristo de ir directamente con el Padre y con el Hijo. Y nosotros recordamos la invitación del Señor: pedid, buscar, vengan. Filipenses 4:6 dice así: por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Fíjese, aquí nos está marcando el apóstol Pablo el modelo cuando nosotros tenemos que hacer oración, buscar a Dios. Ciertamente que nosotros, cuando buscamos a Dios, es porque estamos afanosos, porque tenemos alguna necesidad. Lo que nos mueve muchas veces a buscar la presencia de Dios es la necesidad, son nuestras necesidades. Y dice el apóstol Pablo que sean presentados en oración y súplica. Oración y súplica. Si usted se fija la importancia de la oración. La oración, mis hermanos, nos pone en la presencia de Dios. La oración te pone delante del Dios Todopoderoso, de ese Dios que nos ama y de ese amor, de ese Dios que de manera personal quiere tener una relación contigo. No es que se presenten las peticiones de todos y se le presenten al Señor. No, Dios quiere tener una relación íntima contigo, de manera personal. Cuando tú tienes un lugar donde vas a su presencia, cuando ya estás ahí en ese lugar de intimidad, ese lugar especial, es cuando tú abres tu corazón y pones en práctica esto y le dices: Señor, y aquí estoy y te estoy pidiendo. Tú me dijiste que podía venir y pedir. Tú me dijiste que si yo estaba en tu presencia, tú me ibas a escuchar. Presentando delante de Él con oración y súplica sus necesidades. Terminando
con acciones de gracias. Dice ahí, la paz de Dios, la paz de Dios. ¿Qué regalo tan especial es tener la paz de Dios? Una paz que sobrepasa todo entendimiento y que el mundo no puede competir con este tipo de paz. Tal vez cuando terminamos de orar, nuestros problemas ahí siguen, pero el afán ya se fue, la preocupación ya se fue. Yo aprendí hace algún tiempo un principio. Hay un dicho en el mundo que dice: después de la tempestad viene la calma. Y alguien me dijo: cuando tú eres cristiano y dependes de Dios, la calma y la paz viene en medio de la tormenta. Ahí es cuando tú puedes encontrar esa paz que dice el apóstol Pablo: y la paz de Dios vendrá a tu corazón. Sin embargo, yo me he hecho una pregunta, mis hermanos, y yo quiero preguntársela a usted, y tal vez usted tenga la respuesta. ¿Por qué si cuando nosotros estamos orando es cuando estamos en la presencia del Señor? Y si por qué en medio de la oración nosotros recibimos respuesta a nuestras peticiones, entonces ¿por qué oramos tan poco? Porque hay un déficit de oración en el pueblo de Dios. A la gente le cuesta trabajo orar, le cuesta trabajo permanecer en oración. Cuando nosotros comparamos el tiempo que dedicamos se dedica, por ejemplo, a ver un partido de fútbol, 2 horas. El tiempo que se dedica para ir a un estadio, estar ahí con mucho tiempo de anticipación, llegar y tener un buen lugar y todo esto. Y nos cuesta tanto trabajo ir a la presencia del Señor, estar en la presencia del Señor. Se nos acaba en 5 minutos la oración. ¿Pero por qué se nos acaba? Porque el único objetivo de ir a orar es pedir. Yo traigo un gran problema, yo tengo un problema en mi trabajo, tengo un gran problema con mi hijo, tengo un gran problema con mi esposa, tengo un gran problema de salud, y llegas a la iglesia o a tu lugar de oración y lo único que le pides es: Señor, sáname porque mira esto, y le cuentas al Señor todo lo que puede suceder si no te sana, si te quitan tu trabajo. ¿Tú crees que el Señor no sabe lo que te puede suceder? Claro que lo sabe. Dios siempre tiene propósitos para que tú ores. Ayer yo llegué a mi casa y mi esposa estaba escuchando el testimonio de un músico muy famoso en lo secular, que anduvo por Estados Unidos tocando con músicos muy famosos. Y dice que en una ocasión vinieron a México la banda, porque así dice, vinieron a México la banda. Él se había ido de su casa a una casa de cristianos, y él se fue y trató mal a su mamá y se burló de ella y le dijo: yo voy a hacer mi vida, no necesito de ti ni de tu Dios ni nada de eso, y se fue.
Él iba tras el reconocimiento musical y lo logró. Y él estaba contando que en el lugar donde ellos estaban, la banda, llegaron unos hombres encapuchados, los secuestraron y se los llevaron. Los tuvieron atados. Y dice que cuando les preguntaron, los empezaron a interrogar, dice que uno de ellos con una pistola le apuntó y le dijo: ¿crees en Dios? Y él se quedó sorprendido porque le hizo esa pregunta. Dice: imagínese un matón que me hace una pregunta y me dice: ¿crees en Dios? Y apuntándome con la pistola. Dice: y yo recordé y me di cuenta que no creía en Dios. Pero recordé que cuando niño mi mamá me enseñaron y todos los principios y todo, y recordé que allí estaban adentro, y yo le dije: sí. Y el hombre malo le dijo: qué bueno que me dijiste que sí, porque si me hubieras dicho que no, te iba a matar. Y se dieron cuenta que nos habían confundido y nos dejaron ir. Cuando yo me fui, reflexioné en esto y yo regresé a mi casa. Dejé la música y todo. Yo dije: algo está aquí diferente, mal, y me fui. Y llegué a mi casa, y cuando llegué a mi casa, mi mamá le dio mucho gusto y le dijo: hijo, qué bueno que regresaste. Y dice: yo le pedí perdón por lo grosero que había sido, por cómo me fui y todo esto. Y ella me dijo: no te preocupes, hijo. Dijo: pero qué bueno que vienes, porque Dios me prometió que tú regresarías y que le servirías. Dice: tengo 13 años orando por ti cada día. Y no solamente yo. Y empezó a nombrar a otros familiares, amigas de ella, que estaban orando todos los días por él. ¿Qué historias podemos encontrar? Aquí mismo entre nosotros. Si a mí me preguntan, mi historia es algo muy parecido a él. En medio de una gran dificultad, muy grande, yo le dije al Señor, yo fui muy honesto con él y le dije: Señor, yo no creo en ti, he renegado, pero si tú me sacas de este problema, yo voy a creer en ti y te voy a entregar mi vida. Y bueno, el resultado es que aquí estoy. Si escuchó mi oración y no se ofendió que le dije: no creo en ti, sino que al contrario, la señora, la madre, le dijo, platicando con su hijo, le dijo: yo le pedí a Dios y le dije que hiciera su voluntad en tu vida. Esto es muy importante, descubrir la voluntad de Dios en tu vida. El Señor Jesús en una ocasión oró de una manera que debe cuestionarnos. Le dijo: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Era un momento difícil para él. Era un momento muy difícil cuando él le pide: Señor, si es posible que no haga lo que tengo que hacer, que no sea que tenga que pasar por esa situación difícil, porque la voluntad de él en su carne era que no fuera así. Pero le dice: pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya.
Cuando nosotros oramos, pareciera que la única opción de respuesta que tiene Dios es hacer mi voluntad. Porque cuando tú le pides, cuando tú vas a orar, lo que le estás pidiendo es que se haga tu voluntad. Y nunca le preguntas, Señor, ¿es tu voluntad? ¿Es tu voluntad? Cuando aprendemos a orar, empezamos a poner en práctica estos principios. Y cuando tú le pides, Señor, me detectaron cáncer, ¿es tu voluntad sanarme o es tu voluntad que ya me vaya ya contigo? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Porque lo que va a prevalecer es la voluntad de Dios. En Mateo 6:9, el modelo de oración que nos enseña el Señor Jesús está involucrado a hacer la voluntad de Dios. En Mateo 6:9 dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y pensamos que la voluntad de Dios es afín a nuestra voluntad. Señor, imagínate que tú tienes la oportunidad de trabajar en el lugar más prestigiado, con el sueldo más fabuloso, con las prestaciones más increíbles, y tú vas delante de Dios y le dices: Señor, me acaba me acaba de llegar la oportunidad de trabajar en ese lugar. Señor, por favor, que sí entre a trabajar ahí. Oras porque te dicen: en 15 días vamos a tener una entrevista. Y ya pasa, te dicen: no, pues la entrevista está bien, le vamos a hacer exámenes. Y empiezan a hacer los exámenes y ya tienes un mes con ese procedimiento. Y tú todos los días oras y te levantas temprano. Antes te levantabas tarde, pero como hoy tienes el interés de que sí entres a ese trabajo, que sí te lo den, estás orando. Y al final te dicen: no, hubo otro candidato mejor que usted. Y tú te vas desanimado. Dices: Señor, ¿qué pasó contigo? Me fallaste, Señor. ¿Nunca has preguntado si era la voluntad de Dios que entraras a ese lugar? Hace algunos años yo tuve la oportunidad de iniciar un negocio muy fabuloso. No era mío, yo era un empleado, pero iba a tener un sueldo increíble. Y dedicamos mucho tiempo a poner los fundamentos de ese gran negocio. Y estaba otro señor y yo, y teníamos grandes posibilidades de un crecimiento económico increíble. Y se arrancó. Hubo la inauguración, pero teníamos que viajar por muchas ciudades, todas las ciudades de México, las importantes. Íbamos a estar viajando en una semana, tendríamos que estar visitando 1 o 2 ciudades, y nos íbamos a involucrar en muchas cosas. Y en una de esas que yo estaba orando, el Señor me dijo: renuncia a ese trabajo. Y yo le dije: Señor, pero ¿cómo se te ocurre? Si es la oportunidad de mi vida. Y me empezó a mostrar que si yo seguía ahí, iba a perder mi familia. Lo principal, me dijo: vas a perder tu familia. Entonces yo lo platiqué con mi esposa y le dije: fíjate que yo estoy viendo, porque el Señor me mostró el riesgo, el peligro que yo iba a tener. Le dije: fíjate, yo estoy viendo este peligro, y el Señor me dijo que renunciara, porque si no iba a perder mi familia. Y mi esposa rapidito me dijo: renuncia. Entonces fui con el patrón, y le dije: ¿sabe qué? Vengo a renunciar. Me dijo: ¿qué, estás loco? Le dije: no, estoy bien cuerdo.
Me dijo, pero es que mira, y me empezó a decir y a esto y aquello. Y el otro compañero me dijo, no lo puedo creer que esté renunciando. Le dije, pues sí, estoy renunciando. Y la verdad yo me sentía así como que, no está bien, pero Dios me dijo. Y es como que a veces es difícil decirle a ese tipo de personas, es que Dios me dijo que renunciara. Y renuncié. Y empecé a buscar chamba en otro lado. Al año, mis hermanos, este hombre me buscó y me dijo, fíjate, en su momento, y me dijo lo que él pensó de mí. Me dijo, pero ahora ya le entiendo, me dijo, estamos tramitando el divorcio mi esposa y yo. Sí tengo mucho dinero, pero estoy perdiendo mi familia. Y el Señor en su momento me mostró que no era su voluntad. Como muchas veces tal vez nos resulte tal vez imposible creer que la voluntad de Dios es que no te sanes, pero es su voluntad que te vayas al cielo, ¿o no? No es un privilegio morir para ir a la presencia de Dios. No, pero es que es más importante estar con mi niño, estar con mi esposo. No he arreglado mis asuntos de trabajo, no he arreglado mi pensión. Señor, todavía no. Y el Señor te dice, es mi voluntad. ¿Y qué crees que va a prevalecer? ¿Tu voluntad o su voluntad? Hágase tu voluntad. Tú le has preguntado al Señor si por lo que estás orando es conforme a su voluntad. Santiago 4:3 dice, pedís y no recibís, porque pides con malos propósitos para gastarlo en vuestros placeres. Hace un tiempo, y mire lo que le voy a decir, realmente es difícil de entender. Hace tiempo nos pidieron que oráramos por un joven cuando empezó mucho esa enfermedad de los homosexuales. ¿Cómo era? ¿Cuál? El SIDA. SIDA, ¿verdad? SIDA. Nos pidieron que si oráramos por él porque tenía SIDA y estaba pues en una situación ya muy difícil. Obviamente que su vida había sido pues muy complicada y él no creía en Dios. Él no creía en Dios y vino a la iglesia, lo trajeron para que oráramos por él y que Dios hiciera un milagro y lo sanara. Y alguien preguntó, ¿y será la voluntad de Dios que sea sano para que continúe con su vida que tiene? ¿Cuál es la garantía de que él va a entregar su vida al Señor? Sí oramos por él, pero al tiempo se murió. Dios nos da la garantía de que Él va a cumplir sus promesas, pero sus promesas, mis hermanos, tienen que estar conforme a su voluntad. Lo que yo le pida, lo que yo clame, lo que yo le busque, tiene que estar conforme a su voluntad, porque yo le estoy pidiendo, muchas veces le pedimos que nuestras peticiones tienen lo que está lleno de nuestras peticiones de cosas materiales. Cosas que son importantes en este mundo, pero que al morirte nada de eso te vas a llevar. Y cuando nosotros oramos por cosas espirituales y pedimos cosas que van a prevalecer allá en el cielo, eso es orar conforme a su voluntad. Un ingrediente importante en la oración es la fe. La fe es importante. Santiago 1:6 dice, pero pida con fe, no dudando nada,
Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense que quien tal haga recibirá cosa alguna del Señor. Pedir con fe, pedir que nuestras peticiones estén alineadas a la voluntad del Señor. Algo que es muy importante y le quiero hacer un énfasis, mis hermanos, no piensen que si porque de alguna manera Dios no te ha respondido, no pienses que tal vez Él falló en el cumplimiento de su palabra. Muchas veces Él no te contesta porque tal vez si te contesta lo que tú le estás pidiendo, te vas a perder. O bueno, yo también pensaba, imagínense esta señora que estuvo orando por su hijo 13 años. Ella era una mujer fiel. Pero ¿qué pasa con aquellos que oran y piden y claman, pero solamente su oración y su fervor dura mientras que reciben la respuesta? Y una vez que reciben la respuesta, se olvidan de Dios. Y yo he pensado, tal vez Dios nos tiene en una necesidad porque ve que clamamos día y día y día y día y día. Y Él sabe que si Él nos contesta en ese momento, nos alejaremos de Él. Hace un tiempo había en la iglesia un joven, un señor, que comenzó un pequeño negocio y le pedía al Señor que lo prosperara. Y le hizo tantas promesas que si prosperaba, Él iba a dar, no el 10%, iba a dar el 20% o más. Y que iba a ser, y era muy, muy asiduo a la iglesia, siempre estaba aquí. Y su negocio empezó a prosperar, a prosperar, a prosperar. Él tenía un negocio en el tianguis. Y primero era un pedacito así 2 metros y ya después ya tenía muchos metros y tenía empleados. Y dejó de venir el domingo a la iglesia. ¿Por qué? Es que el domingo es cuando más se vende. Voy a venir los jueves. Y bueno. Y luego después hubo mucha gente así y se tomó la decisión de tener la reunión de los sábados por los que no pueden venir el domingo. Miren, nosotros acomodándonos para que no dejen de buscar la presencia de Dios y estar en la presencia de Dios. Pero este hombre siguió prosperando y prosperando y un día ya no lo vimos y lo buscamos. Oye, ¿qué pasó contigo? Pues eran amigos y todo esto. Es que ya no tengo tiempo. Creció tanto, su negocio fue tan próspero que ya no tuvo tiempo para el Señor. La moraleja es que cuando Él muera, todo eso aquí se va a quedar. Todos cuando vayamos a la presencia del Señor, vamos a llegar al cielo, a la presencia de Dios, como llegamos aquí cuando nacimos, sin nada, sin nada. Lo único que vamos a llevar es lo que hay en nuestro interior, por lo que luchamos, por lo que clamamos día con día. Cuando no valoramos la oración, el tiempo de oración, porque el tiempo de oración es el que nos pone en la presencia de Dios. Yo no sé si usted piensa en eso. Y no es poca cosa estar en la presencia de Dios. Yo creo que cuando tú estás en la presencia de Dios de una manera real, intensa, puede ser la experiencia más fabulosa de tu vida. Yo recuerdo el día que recibí el don del Espíritu Santo, el don de lenguas. Estaba yo solo en mi habitación, como a las 10, 11 de la noche, estaba orando. Y estaba clamando a Dios y buscando a Dios y alabándolo. Y
cuando menos pensé, empecé a orar en lenguas empecé a llorar y no me podía parar de llorar, y estaba yo con esa experiencia tan hermosa, que eran las 4 o 5 de la mañana, y yo no quería dejar de orar porque era tan hermoso estar así. La oración es más que pedir. La oración es estar en la presencia de Dios y hablar con Él. La oración equivale a la relación que tenía Adán y Eva con el Señor. Estar con Él y preguntarle cosas tan sencillas, como cuando tú vas a buscar un doctor y le dices: Señor, muéstrame tu voluntad. ¿Con cuál doctor voy? ¿Con el más caro o el más barato? Con el que tú me guíes. Cierre sus ojos, por favor. Yo sé que hemos venido con alguna necesidad, y está en el lugar exacto. Cuando vamos a la presencia de Dios, los hombres del Antiguo Testamento le recordaban sus promesas. Señor, tú me prometiste. Imagínese Josué recordándole al Señor: tú me dijiste que tú ibas a estar conmigo todos los días, y tú me ibas a dar la sabiduría para guiar a este pueblo. Y cuando nosotros estamos aquí ahora, le podemos decir: Señor, tu palabra dice que al que toca se le abrirá. También dice que vengan a mí los que están cargados y cansados, y los haré descansar. Podemos recordarle todas las promesas que Él nos ha hecho, y tenemos la garantía de que Él va a cumplir cada una de sus promesas. Y hoy que estás en esa necesidad, en esa angustia, y tal vez tú le dices, tu intención natural es decir: Señor, mira, esta es mi angustia, esta es mi necesidad, este es mi problema, Señor, quítamelo. Pero ¿por qué no le agregas: si es tu voluntad? Si es tu voluntad. Y Señor, yo quiero clamar día y día. Yo quiero buscar tu rostro independientemente de lo que sea. Yo quiero buscar tu voluntad en mi vida, Señor. En medio de mis problemas quiero encontrar tu voluntad, porque tu voluntad para mí es perfecta. No es que no me quieras responder, tal vez es que quieres que yo te busque día con día. No es que no me quieras dar, tal vez que si me das, en lugar de ayudarme, me va a echar a perder, voy a sufrir más. Hable con el Señor en esta noche. Hable con el Señor. Ponga sus peticiones delante del Señor. Y tal vez, como los discípulos, también dígale: Señor, enséñame a orar. Enséñame a orar. Enséñame a estar en tu presencia. Enséñame a disfrutar esos momentos de intimidad. Que no me canse, que no se me agoten las palabras, que pueda adorarte, que pueda exaltarte, que pueda deleitarme en tu presencia, Señor, porque tú eres un Dios real. Gracias, Jesús. Gracias, Señor.